Buenas noches, hermanos. Tengan cada uno de ustedes un agradable fin de semana. Bueno, gracias por abrirnos las puertas de su casa. Quiero en esta oportunidad, me han pedido que pudiera compartir la palabra del Señor en esta oportunidad. Y para esto, el tema que hoy les traigo se llama Buscando Adoradores. Quiero pedirles, por favor, antes de iniciar, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él sea el que dirija y el que traiga el mensaje y sea el que siembre la semilla en sus corazones. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Padre bendito, por la oportunidad que tú nos das, Señor, por la oportunidad que tú me das de compartir tu palabra. Te pido en esta noche, Señor, que seas tú el que se glorifique y seas tú, Señor, el que hable, Señor. Padre Santo, que sea yo solo un instrumento tuyo, Padre, y que seas tú, Señor, el que vengas y traigas la palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, en tus manos estamos, Padre Santo, y te pedimos que tú nos hables, que tú hables a nuestras vidas, que abras nuestros ojos espirituales, que abras nuestros oídos y que podamos, Señor, asimilar y comprender tu palabra en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Muy bien, este tema, quiero comenzar y quiero pedirle que por favor podamos abrir nuestras Biblias en Juan 4, del versículo 20 al versículo 24. En este relato nosotros vemos el relato de Jesús y la mujer samaritana, pero voy a extraer estos versículos en los cuales Jesús hace referencia a la adoración. Es muy importante que como cristianos, como hijos del Señor, nosotros podamos comprender de la manera que nosotros debemos de comportarnos e incluso la manera en que nosotros debemos de adorar al Señor. No es simplemente venir y hablar o expresar palabras, sino que esto va más allá del hecho de hablar, simple y sencillamente. Muchas veces nosotros, solo por, usted pone una canción en su aparato de sonido, no importa cuál sea. Sin embargo, ese simple gesto, ese simple hecho de que usted la ponga y usted comience a cantar, no significa que esté adorando. Y ahorita lo vamos a ver. Juan 4, del 20 al 24 dice: Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí está hablando la mujer samaritana. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Como primer aspecto y como punto relevante que yo quiero resaltar en este pasaje, es de que la mujer samaritana le estaba cuestionando el hecho del lugar donde deberían de adorar. Sin embargo, nosotros como cristianos debemos de entender que al Señor al Señor prácticamente no importa dónde le adoremos. Debemos de tener claro de que nuestra vida diaria, de que nuestra vida
no importa en el lugar donde estemos, nosotros debemos de adorar. La palabra del Señor también en este pasaje, nos llama a preguntarnos cómo adoramos al Señor y en dónde adoramos. Porque no es el simple hecho de llegar a la iglesia y venir y el momento de estar en la presencia del Señor y solo en ese momento, sino que también nuestra vida debe de ser traducida en una vida de adoración, en una vida de exaltación al Señor. ¿Cómo usted lo hace? ¿Cómo usted viene y se humilla ante el Señor? ¿Será que tenemos esa vida de adoración sin importar en la iglesia? Que sea en la iglesia. Por ejemplo, uno de los males, por ejemplo, de los músicos es que muchas veces nosotros cuando nos toca tocar, ahí estamos, cerramos los ojos, levantamos las manos. Sin embargo, cuando nosotros no estamos sirviendo, también debemos de adorar al Señor. También cuando nosotros estamos recibiendo, también nosotros debemos de llegar a adorar al Señor. Y este pasaje, este primer versículo nos llama a la atención, porque debemos de tener en cuenta que la mujer le decía, mira, aquí en este monte nuestros padres adoraban, pero ustedes dicen que Jerusalén es el verdadero lugar. Y entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta de que no es el lugar a donde vayamos a adorar. Si bien es cierto, tenemos que congregarnos, tenemos que hacerlo, pero nosotros debemos de tomar en cuenta de que el Señor nos llama a que tengamos una vida de adoración sin importar el lugar. Un ejemplo de cómo adorar lo vemos en Apocalipsis 4. Y este libro, 4 versículos 8 y 11, los cuales dicen: y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor, y digno nuestro, y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Si nos damos cuenta acá, son 2 tipos de adoración: los 4 seres vivientes y los 24 ancianos. Lo adoran al Señor de formas diferentes. Sin embargo, nosotros tenemos que comprender que, si bien es cierto, no importa la forma de adoración, siempre que exaltemos al Señor, esta adoración tiene que venir desde nuestro espíritu, y más adelante lo vamos a ver. Un segundo aspecto que yo veo en este relato es que Jesús le enseñó a la mujer samaritana que la adoración no estaría limitada a un determinado lugar. Primero nosotros debemos de tomar en cuenta cómo estamos adorando al Señor. ¿Cómo? Y segundo, ¿en dónde? Nosotros debemos, como lo repito, nosotros debemos de vivir adorando al Señor en cada momento. Debemos de aprender de que el Señor, debemos de comprender que nuestra vida tiene que estar
encauzada y tiene que estar volcada a adorar al Señor. Nosotros somos creación del Señor y como creación del Señor debemos de adorarle. Vamos a Romanos 12:1 y dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y es que posteriormente este pasaje nos llama a que nosotros le adoremos ¿en qué? En espíritu y en verdad. Sin embargo, nuestra vida muchas veces por las ocupaciones, por los quehaceres, por todo lo que nos rodea, porque incluso tenemos mucho que hacer en el día y nosotros ya no podemos adorar al Señor o ya no queremos porque bien lo podemos hacer. Sin embargo, nos olvidamos de que el apóstol Pablo nos llama a que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo. ¿Para qué? Para que obviamente esto sea aceptable al Señor y para que esto sea nuestro culto racional. Miren lo interesante acá de que nuestra adoración, nuestra vida tiene que estar encauzada en la oración. Nuestra propia vida, incluso lo que hacemos, ¿qué estamos haciendo en nuestro trabajo? ¿Cómo nos comportamos? Y ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? El Señor me ha permitido actualmente estar, por ejemplo, a cargo de instrumentos. De las personas que tocan en la iglesia instrumentos. El hecho de que alguien llegue a tocar, el hecho de que alguien llegue a ejecutar un instrumento, tiene que estar él inmiscuido y tiene que estar, tiene que hacer que esa adoración que está haciendo, porque el hecho de tocar un instrumento significa adoración también. Pero que esa adoración sea, como dice acá, en espíritu y en verdad. Y ahorita vamos a ir viendo este tema. Vamos a Marcos 7:6. Y me llama la atención cómo el Señor Jesucristo le dice a este pueblo, escuchen, y Él les dijo: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Miren qué interesante, porque primero el apóstol Pablo nos llama a ofrecer nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Pero tengamos cuidado, porque en esto hay una línea muy delgada donde podemos caer en lo que o lo que le dijo Jesús en este pasaje, y podemos caer en que solo de labios honremos al Señor. Por eso dice: pero su corazón está muy lejos de mí. Podemos nosotros levantar nuestras manos, cantar, alabar, glorificar, y podemos hacer un montón. Podemos en ese momento donde la administración de dones que tenemos en la iglesia, venir y expresar palabras bonitas al Señor. Sin embargo, examinemos nuestro corazón. Si esa adoración, si eso que estamos haciendo, nosotros lo estamos haciendo, ya hemos de todo corazón, ya hemos sometido nuestra propia naturaleza humana. Y es que el hecho de que nosotros nos desprendamos de nosotros mismos cuesta.
cuesta dejar muchas cosas. Sin embargo, el Señor nos llama a que nosotros nos presentemos como sacrificio vivo y santo. Pero también nos abre los ojos porque también podemos caer en lo que dijo Jesús y en lo que profetizó Isaías. En que podemos caer en que solo de labios podemos honrar al Señor o podemos hablar bonito del Señor, pero nuestro corazón puede estar muy lejos. Y por eso tenemos que tener cuidado. El Señor, como tercer aspecto, es que el Señor nos llama a adorarlo y a exaltarnos. Por favor, abramos nuestra Biblia en 1 de Pedro 2:9. Y dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. A mí me llama la atención porque aquí Pedro dice, primero nosotros nos llama como linaje escogido, real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes. ¿Qué es una virtud? ¿Qué es una virtud? Una virtud es aquella situación, aquello que nosotros miramos bonito de alguien. Por eso, en ese momento, cuando nosotros estamos adorando al Señor, podemos expresar todas aquellas cosas de nuestro Padre, hermosas, todas aquellas cosas. Dios bueno, tú eres mi proveedor, tú eres el que mi guardador, tú eres mi bandera, tú eres mi escudo. Hay otras personas que solo dicen, como decían los 24 ancianos, santo, santo, santo. O sea, son diferentes, los 4 seres vivientes o otras personas dicen, bueno, como los 24 ancianos, tú eres digno, tú eres Señor, tú eres digno de recibir toda honra, tú eres digno de recibir toda honra, toda gloria. Pero por eso nosotros necesitamos que nuestra boca salga. Por eso aquí, este pasaje con la mujer samaritana, a mí me confronta porque me llama la atención, porque al final le dice, o porque le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. ¿Qué es lo que usted sabe del Señor? ¿Qué es lo que usted conoce del Señor? ¿Qué es lo que usted ha visto del Señor? ¿Qué es lo que qué es lo que el Señor ha hecho en su vida? ¿Qué es lo que el Señor es para usted? Y es que a mí me llama la atención porque a esta mujer le dicen, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros adoramos lo que sabemos. Y entonces yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que usted sabe del Señor? Por eso Pedro dice, pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El anunciar no es simplemente el compartir con los demás, no, también es decirle, expresar de parte suya al Señor todas aquellas cosas que el Señor hace. Todas aquellas cosas que el Señor hizo en su vida. Por eso Pedro aquí nos llama a adorarlo, aquí nos llama a exaltarlo. Posteriormente a esto, el Señor le afirma a esta mujer que va a llegar el tiempo cuando los verdaderos adoradores le adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ya no iba a importar, y aquí me llama la atención, porque ya no iba a importar el lugar.
Ya no iba a importar quién lo hiciera, sino que iba a importar aquella persona que la adorara en espíritu y en verdad. El adorador viene de la palabra por proskunetes, que significa adorador. Y esta viene a su vez de proskuneo, que significa postrarse, reverencia, suplicar. Y es que cuando nosotros nos queremos llamar adoradores, eso es lo que tenemos que hacer. Postrarnos, humillarnos. Humillar, despojarnos. Por eso los versículos anteriores nos llamaban a que nuestro cuerpo fuera ofrecer nuestro cuerpo como culto racional. Por eso nos llamaba, por eso la palabra que aquí me llama la atención es de que esto viene de reverencia, de suplicar incluso, de postrarse. Y es que muchas veces nuestra vida, nuestra propia naturaleza humana no nos permite arrodillarnos, postrarnos. Porque hay soberbia, porque hay altivez de espíritu, porque hay mucha amargura incluso. Y entonces nosotros como adoradores en espíritu y en verdad, como adoradores, si nos hacemos llamar adoradores, debemos de humillarnos, debemos de postrarnos. Usted no se puede llamar adorador si usted tiene aires de altivez, aires de irreverente. Usted no puede llamarse adorador, porque eso es lo que dice aquí, que está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, cuando nosotros, miren, y tiene una preposición esta palabra que es proskuneo, tiene una preposición que significa, que es pros. Y al final esta palabra dice cercanía a, acceso a. Mire, es que es bien impresionante porque el adorador no solo tiene que someterse al Señor, sino que también tiene que tener una cercanía al Señor. Y esto nos lleva a tener al Espíritu Santo y estar todos en una misma comunión. Porque incluso la persona que sirve en el altar, la persona que dirige el servicio, o la persona que toca el instrumento, el piano, la batería, el bajo, la trompeta, el saxofón, la guitarra, esta persona tiene que ser una persona que guarde esta reverencia al Señor, que se postre al Señor, que tenga esa humildad de poderle suplicar al Señor. Y es que esto son características de un adorador, porque al final esto le va a dar la cercanía al Señor. Al final esto le va a dar ese acceso con el Señor, que va a conocer incluso lo que el Señor quiere para su vida, va a conocer incluso cómo se va a tener que mover en el ámbito espiritual dentro del altar. Pero esto no lo puede hacer si en su vida, en la vida del adorador no se ha trabajado estas cuestiones. El postrarse significa humillarnos. El tener reverencia al Señor, el respeto al Señor, significa no ser irreverente, no respetar incluso la casa del Señor, incluso nuestras autoridades, por ejemplo, el pastor, el apóstol. O sea, eso es el respeto. No podemos llamarnos adoradores si nosotros no respetamos una autoridad. Y aquí lo dice, porque la palabra que se utiliza acá de adoradores es adorador, que significa
reverencia. Alguien irreverente, alguien que tiene soberbia en el corazón, no puede llamarse adorador. Entonces yo le pregunto, existen estas cosas en su corazón todavía? Pues hermano, déjeme decirle que se tiene que ministrar, porque si usted quiere y llamarse adorador, es que yo soy adorador en espíritu y en verdad, pero no me someto, pero no me humillo ante el Señor, no me humillo y no me someto a autoridad incluso, no puedo llamarme adorador. Aunque yo quiera ya ponerme el título, no puedo. ¿Por qué cree usted que existen músicos? Y le cuento así, ¿por qué cree usted que existen músicos que están ministrando en una iglesia y cuando usted mira en la prédica ya no están en el templo? ¿Por qué? Porque hay irreverencia. Porque no hay esa voluntad de venir y aprender de la palabra del Señor. O, es que lo que pasa es de que hoy va a predicar fulanito de tal, mejor hoy va a predicar este tal Juan Manuel, mejor me desconecto del discipulado. Entonces, hay irreverencia ante la palabra. O por ejemplo, están dentro de la iglesia, pero están o viendo el chat, o viendo WhatsApp, o viendo cualquier cosa. Hay irreverencia. Entonces, ¿cómo puede llamarse usted adorador? ¿Cómo? ¿Cómo podemos llamarnos adoradores así? Y me llama la atención porque esta palabra, esta preposición que tiene esta palabra es acceso a, cercanía a. Miren lo interesante. Porque si nosotros al final vamos a tener esas cercanías porque vamos a estar conectados con el Padre por medio de ¿qué? Por medio del Espíritu. Y aquí ya viene la otra palabra, Espíritu. Y mire qué interesante porque esta palabra obviamente nos llama, esta palabra viene de la palabra pneuma, que significa aliento, espíritu, espiritual, viento. Porque nuestro interior es lo que tiene que salir. Este tacuche que tenemos de carne y hueso tiene que ser sometido al Espíritu Santo para que Él gobierne nuestra vida y podamos ser llamados adoradores. Nosotros, nuestro interior, ¿qué fue lo que el Señor sopló en nosotros? Espíritu, viento. Él sopló, dice, Él sopló. Y entonces nosotros vemos aquí este pasaje y entonces nosotros tenemos que abrir nuestros ojos, porque si nuestro interior no anhela adorar al Señor, es porque no hemos obtenido esa conexión con el Espíritu. Muchas veces, y este es un ejemplo que es muy común ponerlo y en este punto. Ustedes conocen esta historia de David, cuando Saúl, un espíritu malo, cuando el espíritu del Señor se apartó de Saúl, venía un espíritu malo de parte del Señor y le atormentaba, dice la palabra. Y entonces unos criados de Saúl vinieron y dijeron, bueno, llamemos a alguien que sepa tocar bien, dice, el arpa. Y entonces uno de los criados respondió y dijo, he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido, y el Señor está con él. Y aquí quiero resaltar este punto, porque cuando nos llama a adorar en espíritu, no nos llama simple y sencillamente
a que nuestro interior salga y que nuestro espíritu salga y que pongámoslo así, que no sé, que simple y sencillamente lo hagamos. No, nos llama a conectarnos con el Señor. ¿Y esto por qué? Porque dice, veamos Juan 4:24, dice, Dios es espíritu, y a los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y por ese simple hecho de que Dios es espíritu, nuestra conexión no puede ser por medio de nuestra carne. Porque por medio de nuestra carne nosotros vamos a venir y querer cantar bonito, querer tocar bonito, querer hacer las cosas físicas de la mejor manera. Y está bien. Pero un verdadero adorador, una persona que adora en espíritu y en verdad, se conecta con Dios, se conecta con el Señor. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu. Y aquí viene lo que dice acá, que el Señor está con él. David no solo tenía, y ahorita vamos a ver estas cualidades, pero David no solo tenía unas excelentes cualidades, sino que también el Señor estaba con él. Y por eso es importante de que usted le adore sin importar el lugar. ¿Qué es lo que pasa en su mente en el día? ¿Será que usted se afana en los quehaceres del día? ¿O será que toma un momento para poder adorarle? O incluso cuando usted está haciendo las cosas, usted le está adorando al Señor. Y es que esto es lo que nos hace a nosotros adorarle. Y es que esto nos hace a nosotros ser verdaderos adoradores. El hecho de no llegar solo a la iglesia, el hecho de llegar solo el domingo y poder levantar nuestras manos, o incluso en los servicios presenciales, el hecho de que usted esté levantando las manos, adorando, y en ese momento de la administración de dones, usted se vuelque a adorar al Señor. Pero no es solo eso, sino que usted tiene que conectarse con el Señor. Usted puede cantar muy bonito, puede tocar muy bonito, pero esa conexión con el Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Será que ya sometió su carne, su cuerpo, su voluntad? ¿Será que ya tiene estas características que dice acá, que es alguien que se postra, que es reverente, que suplica al Señor, que tiene un acceso que está cerca de, o sea, que está con una cercanía con el Señor? ¿Será que eso es lo que está en su vida? Porque entonces, mire qué interesante, porque con David estaba el Señor. ¿Quién está con usted? ¿Será que es su voluntad? Y es que no es el hecho del hecho de que nosotros querramos adorar como se nos antoje. No, tenemos que adorar al Señor como el Señor quiere que le adoremos. Y por eso yo le decía, por eso yo le ponía como por el ejemplo de Apocalipsis, porque aquí vemos dos tipos de adoración. Unos dicen santo, santo, otros le dicen honra a ti, gloria a ti. O sea, si nos damos cuenta, nosotros no solo debemos de tener esa reverencia. Los 24 ancianos dicen, se postraron. Pero entonces nosotros tenemos que tener esa cercanía con el Señor. Y por eso el Señor dice que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque no es simplemente el llamarnos adoradores. No es simple y sencillamente venir y tocar bonito, tocar bien, cantar bien. No. Es también que esta palabra de adorador la podamos vivir nosotros.
podamos nosotros entender que el adorador se postra, el adorador tiene reverencia, el adorador puede suplicar, el adorador tiene una cercanía con el Señor. Y dése cuenta que aquí dice que el Señor estaba con David y se había apartado el espíritu del Señor de Saúl. ¿Usted es un Saúl o un David? Es que es bien interesante porque al momento de que nosotros adoramos al Señor, glorificamos al Señor, nosotros tenemos que entender de que esa cercanía, que esa cercanía con el Señor es tan importante que nosotros la tengamos. Dice la palabra también que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Volvamos al pasaje de 1 Samuel 16. Yo no sé si lo tienen en sus pantallas, pero si no, búsquelo en su Biblia. Y mire que David tenía características bien precisas. 1 Samuel 16, 18. Vamos a leer. Y respondió uno de los mancebos y dijo: he aquí, he visto a un hijo de Isaí, el de Belén, que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido. Ya vimos el espíritu del Señor que estaba con él. Pero quiero dejarle este párrafo donde dice, de este versículo donde dice: he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar. Miren qué impresionante, porque cuando nos llama el Señor a adorarle en verdad, nos está llamando no solo a tener esa cercanía con Él, sino que también que en nuestra vida personal se refleje ese orden y esa voluntad del Señor. Miren, el pastor nos ha enseñado de que debemos de ordenar nuestra casa, debemos de poner orden en muchas cosas. Entonces, el Señor, cuando yo veía esto, en verdad, alguien que es veraz, alguien que actúa verdaderamente, alguien que no tiene nada oculto, alguien que de verdad puede hablar y puede adorar en verdad. Pero para todo esto, mire el currículum de David. Era un hombre prudente, sabía tocar, era una persona valiente, poderoso, o sea, tenía una buena reputación en frente de los demás. Y esto es lo impresionante. Ahora le pregunto, ¿cómo lo ven los demás? ¿Cómo nos ven? Porque incluso esto es para mí. ¿Cómo nos ven los demás? Y miren lo impresionante, porque acá este personaje tenía una reputación. Vemos a un David que tenía una muy buena reputación, y por el contrario vemos a un Saúl donde incluso en 1 Samuel 19 nos describe de que cuando él se sometió, miren que cuando él vino y ahí ven el relato en la compañía de profetas, cuando él llegó, dice que lo desnudó, lo desnudó, se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel. Así dice el pasaje. Cuando vemos esto, es porque cuando nosotros nos acercamos y tenemos esa cercanía, puede ser de que el Señor en su infinita misericordia nos desnude aquellas cosas y salgan aquellas cosas que van a salir porque el Señor quiere tratar con nuestra vida. ¿Para qué? Para convertirnos en unos adoradores en espíritu y en verdad. Por eso salen las cosas. Por eso muchas veces nosotros tenemos que ver si nuestra vida, si nos queremos llamar adoradores, si nosotros queremos ser adoradores,
Ya sea usted si no sabe tocar un instrumento, si no sabe cantar, no importa. Usted puede ser llamado adorador. Y si usted lo sabe hacer, excelente. Usted también puede ser llamado adorador, pero también tiene que tener cuidado. Porque pueden salir todas aquellas cosas. Pueden salir aquellas cosas que el Señor necesita tratar en su vida para convertirlo a usted en adorador en espíritu y en verdad. Para convertirlo a usted en un verdadero adorador. El Señor nos llama en esta noche a ser adoradores en espíritu y en verdad. Pero no simplemente como ahí sí que como decía Jesús, no simplemente solo de labios, sino que del corazón también. Que de nuestro corazón salga esa adoración, que de nuestra adoración salga esa exaltación a nuestro Dios. Que nosotros podamos expresar con nuestras bocas aquellas maravillas, aquellas virtudes que dice Pedro, aquellas virtudes que podamos anunciarlas, que podamos decirlas y que podamos tener esa cercanía con el Padre, que podamos tener esa cercanía con el Padre para que nosotros podamos adorarle en espíritu y en verdad. Así que mi hermano, lo invito a que usted pueda escudriñar su vida, que podamos escudriñar nuestra vida para ver y determinar si nosotros somos verdaderos adoradores o simple y sencillamente nosotros solo estamos como decía Jesús, de boca, de dientes a labios, pero de corazón nada. Porque si estamos haciendo esto, necesitamos reencauzar nuestro camino y quitar toda altivez, toda soberbia a nuestro corazón. Porque si nos queremos llamar adoradores, tenemos que ser personas que nos humillemos ante el Señor. Oremos. Padre bendito de la gloria, en esta noche venimos a darte gracias, Padre bendito de la gloria, por tu palabra. Venimos a pedirte, Señor, que esta palabra venga, Señor, a quebrantar nuestros corazones, Señor. Y venga, Señor, Jesús, a despertar en nosotros un espíritu de adoración, un espíritu de exaltación a ti. Pero que nosotros podamos llegar a ti, Señor, como verdaderos adoradores, Señor. Te suplicamos misericordia para nuestras vidas y te pedimos que tú seas, Señor, el que se glorifique en cada momento en nuestras vidas, Padre. Gracias por la oportunidad, Señor Jesús, que tú me das de compartir tu palabra y te pido que esta palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones y pueda dar fruto, Padre bendito de la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, los invitamos a que estén pendientes de nuestros servicios, nuestro servicio dominical a las 8 de la mañana de forma presencial y a las 10 de la mañana de forma virtual y presencial. Los esperamos a todos, un fuerte abrazo y que el Señor les bendiga.